Digo, porque hoy se está debatiendo un modelo, digo, que está muy cercano a lo que históricamente fue la sustitución de importaciones. Digo, pero ¿qué es lo que pasa? Cada ciclo económico, cuando los dólares empiezan a llegar nuevamente al Banco Central, se olvidan de la sustitución de importaciones, no se sostiene en el tiempo, abren las importaciones y matan a la industria. ¿Cuál es el cambio? Bueno, vos lo resumiste muy bien. Estamos atrapados en una dinámica cíclica, que es una dinámica de escasez de dólares. A veces hay un concepto un poquito más complejo, que es el de restricción externa, pero es lo mismo. Faltan dólares cíclicamente. Yo debo decir que igual no es la misma dinámica de la ICI, de la industrialización sustitutiva, porque en aquel entonces, entre el 55 y el 74, si le ponemos fecha, nosotros teníamos una dinámica de importaciones creciendo más rápido que las Expo, devaluaba, lo cual era un plan de estabilización a los Fondos Monetario Internacional, y encontrabas nuevamente el camino. Siempre eso, claro, fue inflacionario. El problema que tenemos desde el 76 hasta el 2001, que Cristina y Néstor resolvieron, pero que con Macri volvió, pero el problema que tenemos del 76 al 2001 es que eso se combina con deuda. Y ahora tenemos nuevamente el mismo problema, eso se combina con deuda. Entonces, en realidad, no es la falta de dólares clásica. Porque si vos te fijas, la balanza comercial, excepto por este año de sequía, entre el 2020 y el 22 da positivo. 50.000 millones de dólares positivo, con muchas dificultades para acumular. No pudimos acumular por pago de intereses de deuda, por los fletes que en pandemia crecieron un montón, por turismo y viajes que gastamos 10.000 millones de dólares por eso, y por el desendeudamiento en dólares de las empresas privadas. Que eso le dimos dólares y fue una gran discusión. Cristina lo planteó en su momento. Por ende, lo que hoy tenemos en realidad es un esquema de superávit comercial que existe, excepto por este año, repito, que es por la sequía, pero hay superávit comercial, el año que viene vamos a tener superávit comercial, atravesado por demandas de dólares que son de origen financiero, con algún descontrol por flete por pandemia y, te diría, pago de empresas privadas, que también es un origen financiero. Entonces lo que tenemos que hacer es resolver el lío financiero en el que nos dejó Macri, que es la deuda con los 45.000 millones de dólares con el fondo, que se renegoció, le estamos pagando con la propia plata del fondo, pero no estamos cancelando. Los 45.000 millones se empiezan a cancelar a partir del 2024 hasta el 2034, y ese es el principal lío, más la deuda con los acreedores privados. Resolvemos eso y la estructura productiva argentina tiene dólares para bancar a la industria, los tiene. Lo que pasa es que se nos van, en esto que te estoy diciendo, aún en esta etapa con la fuga o la fundación de activos externos bastante cerrada. A ver, me refería a la sustitución de importaciones de manera cíclica, porque pasó a principios del siglo pasado, digo, con la fiesta en París de la oligarquía, pasó después con el cierre del 29, pasó con el primer gobierno peronista, digo, se vuelve a la misma política. Lo que pasa es que no se resuelven las cuestiones de fondo, claramente. Digo, hablaste del financiamiento. Hoy para una pyme, sobre todo para una pyme, sí, una micropyme, el financiamiento es imposible. Está caro. Bueno, las tasas nominalmente están altas porque nominalmente tenemos una inflación de más del 100%. Entonces, así, las tasas reales están más bajas que la inflación. No es lo mismo que en la etapa anterior. Con Macri vos tenías 50 de inflación, 70 de tasa. Hoy tenemos más de 100 de inflación, pero la tasa de inversión que tiene el Banco Nación para el mundo pyme es de 59. Claro, la tasa de capital de trabajo, cualquier préstamo personal va más alineado con la tasa de inflación. Pero hoy seguimos haciendo un esfuerzo muy grande con Massa, actual ministro de Economía, candidato a presidente por Unión por la Patria, que está subsidiando tasa, el Ministerio de Economía subsidia tasa, para que, a pesar de la decisión del fondo de que vos actualices la tasa con la inflación, la de inversión para el mundo pyme, y aclaro lo que no aclaré, para la industria, porque no es para todo el mundo pyme, solo para el industrial, está en 59. En ese camino, digo, el déficit fiscal, sí, digo, ¿qué tan importante es? Porque, a ver, va creciendo, de la mano también de la inflación. Mira, yo soy más de relativizar eso. ¿Cuánto déficit tenemos? ¿Cuánto tenemos? 1,9 es la meta del fondo. Difícil cumplirla por la sequía, vamos a estar arriba de 2%. No tenemos un déficit de 5 ni de 6 como tuvimos en pandemia. En pandemia tuvimos 6 en el 2020, Estados Unidos tuvo 10 y lo financió con emisión. 2% es un valor razonable de déficit fiscal. ¿Para qué déficit cero? Es mi pregunta. El problema del déficit del 2%, del 1,5%, del 0,5%, el tamaño que quieras, pero hasta 2 si querés para ser razonables, es cómo lo financiás. El problema es cómo lo financiás.
Porque el tamaño, a mi criterio, no es un tamaño descontrolado. No tenemos unas cuentas públicas descontroladas. Entonces, ¿qué hacemos? Y tenemos que resolver el financiamiento de ese déficit. Primero, podemos tocar cuestiones de recaudación que no necesariamente significan tocar el gasto. Y en segundo lugar, hay que encontrar la manera de que se financie todo en el mercado sin que participe tanto la emisión monetaria. Y de eso se trata finalmente. Pero me parece que hacer un objetivo en sí mismo, la reducción de déficit, cuando antes tenés otros problemas, orden de magnitud, primero una cosa que la otra, primero hay un tamaño, un problema más grande y después hay un problema más chico. El tamaño, el problema más grande es la falta de dólares. Y después tenés otros problemas más chicos, sí, tenés que controlar la emisión monetaria, tenés que ordenar un poco, yo diría el déficit, porque el gasto no, el déficit por el lado de la recaudación, pero tenés otro problema también más grande que es aumentar los salarios. Entonces, si vos me preguntás a mí, creo que en orden de magnitud hay otras prioridades. El tema de la sequía, ¿no se pudo planificar? Digo, hoy la ciencia meteorológica te indica proyecciones de acá a 5 años. Sí. Digo, los fenómenos climatológicos, que creo que fue la niña, ya se venía previendo hace bastantes años. Bueno, ahí yo no soy experta, me sacás de la economía, me metés en el agro. Sí te puedo decir que no, pero a tiene enero... que ver con el ingreso de divisas. A enero se sabía, a enero se confirma que había una sequía fuerte. Nunca se confirmó, por ejemplo, en enero que eran 22.000 millones. Es un dato del fin de febrero, tercera, cuarta semana de febrero. Por ende, se fue conociendo tarde la gravedad, ya muy encima del 2023. La gravedad de la cuestión es una sequía histórica, históricamente negativa, perjudicial, y que no se remonta con nada, porque vos hiciste dólar soja, después hiciste dólar maíz, podés hacer un montón de herramientas e incentivos que además, por cierto, son distorsivas para los precios, porque después tenés problemas con el engorde de las vacas, tenés problemas con el engorde del cerdo, tenés problemas con la cadena avícola, no es gratis, el dólar soja, el dólar maíz no son gratis, lo digo porque si no parece que con eso se resuelve. Para mí son problemas que no se resuelven con esos dólares paralelos. Ahora bien, con eso recaudaste una parte, no resolviste el problema de la falta de dólares. ¿Cómo va a ser Massa el año que viene si le toca ser presidente para resolver la falta de dólares, pero también la productividad del país, no solo en el sector industrial puntualmente, sino en general en todas las cadenas de valor, donde se ha ido destruyendo, demoliendo la generación de bienes de calidad, competentes, en precios razonables? Es muy difícil construir o reconstruir todo eso que se fue perdiendo. Sí, totalmente coincido que la estructura productiva argentina necesita más tiempo. Si me preguntás, ¿qué necesitamos? Tiempo. Yo me canso de recorrer empresas que... Claro, tiempo y posibilidad de planificar. Recorro empresas que tienen una parte de producto de una inversión importante y otra parte que la tienen como en veremos, en stand-by, a ver quién gana. Lo que acaba de decir Guado, que para mí fue muy claro. Dijo, no podemos pedirle a una fuerza política que se ponga al hombro por sí sola un modelo productivo, porque no puede defender solo una fuerza política un modelo productivo. Entonces necesitan tiempo para hacer todo lo que me está diciendo. Para ser competitivos también necesitamos tiempo, porque 4 años que sí que queremos la industria, 4 años que no queremos la industria, o 4 años que cuidás a las economías regionales, 4 años que las descuidás, bueno, es difícil. Con lo cual te diría, primero tratemos de ganar, que Unión por la Patria gane, que Sergio Massa sea presidente, que Axel Kicillof sea gobernador, y que eso sea una planificación y una política de Estado, sí. Que la industria sea política de Estado. Se habla de que Massa tiene la llave, digamos, para convencer a ciertos mercados históricamente complicados o que nos ordenan la economía desde arriba, llamémosle. ¿Qué se habla en este momento tan complicado, donde están probablemente compitiendo en mayoría otras dos alternativas políticas que van en disonancia, ¿no? con este modelo? Supongo que hablas del fondo. Exactamente. Bueno, no, a ver, el Fondo Monetario Internacional yo creo que ningún espacio político lo tiene en el bolsillo. El Fondo Monetario Internacional es un organismo con interés. ¿Cuál es su interés? Es una buena pregunta, porque por momentos uno tiene dudas si solo quiere cobrar. Parece que también tiene un interés que es histórico de disciplinamiento hacia los países subdesarrollados, que por momentos se ve como un interés más claro que el de querer cobrar, ¿no? Si te dice, como le dijo a Massa, no hagas el gasoducto o no gastes este primer semestre en el gasoducto, mejor ajustate, y el gasoducto es la forma de juntar dólares para pagarle la deuda del fondo, a uno le quedan algunas dudas respecto a cuál es el interés del fondo. No creo que esté resuelta la discusión por algún vínculo más fuerte, menos fuerte de algún candidato. Creo que Massa obviamente tiene un poder construido muy importante y eso es relevante para cualquier proyecto político que quiera tener estos interlocutores.
Ahora, con el FMI lo que tenemos que hacer es cancelar y chau. No hay negociación buena. Pero decías que son malas o muy malas. Decías que son 10 años de negociación y teniendo en cuenta que el país tampoco a nivel extractivista se queda con mucho de la ganancia, digamos, que generan esas industrias, digamos, primarias, tampoco parece saldarse por ese lado. O sea, vamos a estar dilatando mucho. Es lo que dijo Cristina. Si se gana, se renegocia. No es que son 10 años de renegociación, son 10 años de pago. Con lo cual el acuerdo ya está cerrado. En todo caso hay que reabrirlo y negociar otra cosa. Muchísimas gracias.